Bueno, vamos a hablar de la descomposición de un vector en sus componentes, ¿vale? Esto es muy importante tanto en el tema de campo gravitatorio como de campo eléctrico. Y es fuente de muchos problemas. Para el cálculo matemático de la solución de los distintos problemas que tenemos. Bien, lo que nosotros vamos a tener durante este curso que recordar es que en dos dimensiones cualquier vector, vamos a llamar a un vector cualquiera A, y vamos a empezar a hacer ejemplos con él. Todo vector se puede descomponer, si estamos en dos dimensiones, en la suma de dos vectores, vamos a llamar a sub x y a sub y. Más en concreto, lo que nos va a interesar es que ese vector a le vamos a poder descomponer de esta forma, donde y j, ya sabéis que son los vectores unitarios en la dirección y sentido positivo del eje x, el y en la dirección y sentido positivo del eje y, el j. ¿Quiénes son estas a sub x y a sub y que no tienen carácter vectorial? Son las componentes cartesianas. Ese a sub x va a coincidir con el valor en positivo del módulo de a sub x, de este vector de aquí, si tiene el sentido positivo del eje x. O x, el eje x. La componente a sub y, mejor, vamos a empezar a seguir con la componente a sub x, valdrá menos el módulo de a sub x si tiene el sentido negativo del eje x. De manera análoga, la componente cartesiana a sub y tomará valor más el módulo de a sub y, el vector en la dirección del eje y, que sumado al vector de la componente en el eje x me da el vector a, si tiene el sentido positivo del eje y valdrá menos el módulo de a sub y si tiene el sentido negativo. Bien, vamos ahora a poner ejemplos. ¿Vale? Veamos cómo hallar, en un caso de ejemplo, los módulos de a sub x y a sub y. Y luego las componentes del vector que a mí me van a interesar. Siempre tenemos que dibujar unos ejes x e y por aquí y vamos por aquí. Entonces tenemos el eje x y el eje y. Vamos a dibujar nuestro vector con color azul oscuro y vamos a, para ver el ejemplo, porque tiene una cierta inclinación. Recordar, los vectores tienen módulo, tiene punto de aplicación, en este caso el origen de este sistema de referencia. El módulo es lo que mide el vector, la dirección es la recta que contiene a ese vector. El vector es un segmento, una recta, y el sentido viene dado por la flecha. Bien, para yo este vector A expresarlo en sus componentes, puedo partir del dibujo, de dibujarle esas componentes. ¿Cómo se dibuja? Tú tienes este vector, pues te trazas una paralela al eje X que pasando por el extremo del vector, corte al eje Y. Ya está de aquí. Y una paralela al eje Y que partiendo del extremo del vector, corte al eje X. Bien, pues esos puntos de corte van a ser
los que me permitan definir los vectores a sub i y a sub x. Vamos a dibujarle aquí. Esa sería la visión en el dibujo, que siempre es importantísimo hacerme los dibujos. Vamos a imaginarnos que conozco este ángulo y va a valer en general un valor phi. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para saber cuánto valen esas componentes a sub x y a sub y? Pues fíjate que lo único que tienes que acordarte es de la definición del seno de un ángulo y del coseno de un ángulo. A mí lo que me interesan son estos módulos de aquí, ¿vale? Y los módulos de estos vectores, cuya suma da el vector A, fíjate cómo puedes ver perfectamente que A es igual a sub x más a sub y. ¿Cómo se suman dos vectores? Claro, el descomponer en componentes es, digamos, el camino inverso a que si yo tengo dos vectores, ¿cómo se suman dos vectores gráficamente? ¿Cómo se suman dos vectores cuyo punto de aplicación es el mismo? Paralela a cada uno y el punto de corte te da el vector suma. Claro, ¿veis? Es el camino inverso. Bien, ahora mi objetivo es hallar cuánto valen los módulos. Pues me voy a copiar este triángulo rectángulo de aquí. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Lo dibujo por aquí para verlo claramente. Por aquí. Y termino aquí. ¿Vale? Me lo dibujo aparte para no emborronar más el dibujo de aquí. Entonces, este ángulo es el que vale pi. Y ahora, en este triángulo, ¿cuánto valen los lados? Los lados es lo que mide. Lo que mide. ¿Y qué es lo que mide un vector? ¿Cuál es la magnitud de un vector? Su módulo. Fijaos cómo la hipotenusa mide A, módulo de A. El cateto contiguo a phi es módulo de a sub x y el cateto opuesto es a sub y. Y yo me tengo que acordar que el coseno de un ángulo, coseno de phi, en un triángulo rectángulo, es, acordaos, cateto entre hipotenusa. ¿Qué cateto es el coseno? Pues c de coseno con c de contiguo. El cateto contiguo es a sub x, módulo de a sub x, partido de la hipotenusa que es a. Y por definición, ¿quién es el seno de phi? Cateto. ¿Qué cateto? El otro, el opuesto al ángulo, es a sub i entre el módulo de a. Entonces, inmediatamente, ¿qué obtengo? Que el módulo de a sub x es el módulo de a por el coseno de phi y que el módulo de a sub i es el módulo de a por el seno de phi. En definitiva, ¿qué tengo? Acordaos que al final era la componente, yo lo que quería era expresarlo en función de estos vectores unitarios, esos vectores unitarios y j. Recordad que si yo tengo unos ejes cualesquiera x e y, estos son los vectores unitarios, este de aquí, tiene la dirección del eje x y el sentido positivo. Este es el vector unitario j, unitario quiere decir que su módulo vale a la unidad, que tiene la dirección del eje y y el sentido positivo. Estas eran las componentes cartesianas, ¿os acordáis? Y habíamos dicho que la componente cartesiana a sub x es igual al módulo de a sub x con un signo positivo si este vector de aquí tiene el sentido positivo del eje x, como es el caso. Entonces, nada, coincide con el módulo de a sub x, que es a, entonces, módulo de a por el coseno de phi por el vector unitario i, más i, el vector a sub i tiene el sentido positivo, pues entonces coincide con el módulo de a sub i. Bien, vamos a ver más ejemplos y vamos a borrar aquí, y vamos a ir al caso de que yo, quien quiera descomponer, es un vector unitario, que es lo que vamos a tener nosotros que manejar. Descomposición de un vector unitario.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley de la gravitación universal, recordad que todo el carácter vectorial residía en un vector unitario, en este de aquí. Y ahí, con ese es el con el que voy a tener que trabajar. Vamos a volver a dibujarnos unos ejes. Vamos un poco a repetir la misma jugada y luego lo vamos a hacer un poco distinto. Entonces, eje Y y eje X. Y ahora le voy a dibujar color rojo, por cambiar un poco. Le voy a dibujar así un poco grande, pero es un vector. Vamos a dibujarle bien. Es un vector unitario, es decir, que su módulo valdría la unidad. Pero voy a dibujar así grande para verlo bien. Como antes, pues, este es el vector unitario que voy a llamar U sub A. Recordar que si este es el vector A, el vector unitario U sub A es este de aquí. De tal manera que A lo puedo expresar como módulo de A. ¿Vale? Esto es un igual. Vamos a borrarlo y escribirlo bien. Lo que quiero decir es que siempre podemos expresar también un vector como el módulo de A por un vector unitario. ¿Vale? Este es U sub A y este es A. Recordar que si yo tengo un vector que vale, si este vale B, el vector 2B sería un vector con la misma dirección, mismo sentido, módulo el doble. Y el vector menos 2B sería un vector con mismo punto de aplicación, misma dirección, sentido opuesto, módulo el doble. Entonces este vector A le puedo expresar como el módulo de A veces el vector unitario UA, donde UA, este vector unitario, tiene la dirección y el sentido, el vector A, y luego multiplicado por el módulo de A, me daría el mismo vector. Aquí, para descomponer el vector unitario, que es lo que quiero descomponer, hago como antes. Vamos a volver a decir que este ángulo sería conocido, vale phi. Entonces tengo mis componentes del vector unitario, este de aquí y esta de aquí. U sub A X, U sub A Y. Lo estoy haciendo paso a paso, un poco largo, pero es que vamos a escribir ya en negro. Muy importante esto. Merece la pena perder un poco el tiempo. Perderle no. Utilizarle. Este vector unitario, entonces, la componente cartesiana por I, más la componente cartesiana en el eje Y, por el vector unitario J. Ese es mi objetivo. ¿Vale? Y recordemos que por ser U sub A un vector unitario, su módulo vale la unidad. Bien, entonces me construiría como antes el triángulo rectángulo correspondiente, que en mi caso sería este de aquí, para verlo todo claro. Una vez que ya tienes más práctica, pues a lo mejor no te hace falta construirle, pero yo os animo a que lo hagáis siempre y así nunca hay sorpresas. La hipotenusa vale módulo de U sub A, el cateto contiguo mide módulo de U sub A X y el cateto opuesto módulo de U sub A. Entonces, ¿qué tenemos? Como vimos ya antes, voy a llegar a que el módulo de U sub A X es el módulo de U sub A coseno de phi. Y como este módulo de U sub A vale la unidad, pues esto vale coseno de phi. El módulo de... Vamos a ver qué ha salido de ahí. A ver, así. Vale. Módulo de U sub A por el seno de phi. Y como el módulo del vector unitario es la unidad, por el seno de phi. Y entonces finalmente puedo decir que el vector unitario vale, en este caso,
coseno de phi por i, porque la componente USUA X, como tiene el sentido positivo del eje, vale más 1, lo mismo que la componente en el eje y, y este sería mi vector unitario buscado. Vale, pues por último vamos a complicarnos un poco la vida. Vamos a complicarnos un poco la vida. Vamos a borrar. Vamos a volver a dibujar unos ejes. Vamos a dibujar unos ejes, pero vamos a dibujarlos bien. Mi eje Y. Mi eje X. Y vamos a dibujar un vector, vamos a volver a dibujar en rojo, pero que estuviese, por ejemplo, en el tercer cuadrante. Y vamos a dibujarle bien, muy importante. Y que estuviese en este caso en el tercer cuadrante. Este de aquí, un vector unitario, se llama también USUA, pero ahora tiene esa dirección y tiene ese sentido. Es mi vector unitario USUA. Sus componentes paralelas a los ejes hasta que corten. Vamos a dibujarlos, este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Esta es la componente sobre el eje Y, esta es la componente sobre el eje X. Y mi objetivo va a ser, volver a ser componentes cartesianas por los vectores unitarios y J. Mi triángulo rectángulo ahora, y vamos a considerar que el ángulo que conozco es este de aquí. Y le voy a llamar beta. Este de aquí. Es mi triángulo rectángulo, que me interesa a mí, es este. Pues yo dibujo por aquí, este lado, este lado, este lado. Triángulo rectángulo. Este es mi ángulo de 90 grados. Este es mi ángulo de 90 grados. Este es el que me dicen que vale beta. La hipotenusa, fijaos que es el módulo de USUA. El cateto contiguo ahora es este. El cateto contiguo al ángulo. Beta es este. Y este será el cateto opuesto al ángulo. ¿Y quién es el coseno de beta? Cateto contiguo, en este caso, y partido del módulo de USUA, que es la hipotenusa, y el seno de beta es el cateto opuesto, en este caso, partido del módulo de USUA. Pues de aquí decimos que USUA I es coseno de beta, porque recuerda que por ser el vector USUA unitario, vale la unidad. Y ya casi, si lo escribo bien, para variar, pues ya casi hemos terminado. ¿Vale? Es el seno de beta. Entonces ahora ya puedo expresar quién es el vector unitario USUA en este caso. Fíjate, la componente X, ahora miro y digo, oye, cuidado, tiene el sentido negativo. Entonces la componente cartesiana es igual a menos el módulo de USUA, como vimos al principio del vídeo. Menos el módulo de USUA X, que es el seno de beta, menos el seno de beta por el vector unitario Y, más la componente cartesiana en el eje Y. Pero fíjate que tiene sentido negativo. Luego es menos el módulo de USUA I por el coseno de J. En definitiva, no os aprendáis fórmulas ni, oye, la componente X siempre va con el coseno de la Y. No. Hazte el dibujo. Esto que yo he hecho ahora lentamente y paso a paso puede parecer un poco pesado, pero si lo practicas un poco, lo aprendes para siempre y nunca te vas a equivocar.